El ser goleador no es una tarea fácil. Anotar goles para enamorar a la afición se puede convertir en una tarea titánica, y más cuando las cosas no salen, porque la exigencia de marcar no estará a discusión. Goles son amores, y si los consigues llegarás al corazón de cada aficionado, así como lo hicieron estos jugadores que a base de perforar las redes contrarias lograron convertirse en los goleadores históricos de sus clubes. Tomen asiento, mis estimados, que están a punto de conocer y recordar los máximos goleadores de cada equipo de la Liga MX. Comenzaremos con el actual campeón de la Liga MX y obviamente nos referimos al Club América, quien es representado en este rubro por Luis Roberto Alves Sague. El nacido en la Ciudad de México debutó en las Águilas en 1986 y desde ese preciso momento encaminó su legado de goles con el club de Coapa. En 1998 dejaría el club de sus amores, pero dejando atrás un récord de 188 goles distribuidos en todas las competencias, otorgándole así el título de goleador histórico hasta la fecha. Continuamos con el segundo equipo más ganador de México, y ese es el Club Guadalajara, equipo de tradición y de gran popularidad en el país. Entre sus filas militó Omar Bravo Tordesillas, futbolista sinaloense que disputó más de 300 partidos en el club rojiblanco, todos estos distribuidos en las dos etapas que militó en el club. Sus goles ayudaron al equipo a ser campeón de liga, además de convertirse en campeón goleador en la Apertura 2007, rompiendo una racha de 45 años sin que un jugador del rebaño ganara dicho distintivo. Es por eso que Omar Bravo ya ha grabado su nombre en la historia de las Chivas. Cruz Azul es un equipo plagado de buenos pero también de malos momentos a lo largo de su historia, pero algo muy claro es que grandes jugadores han portado su playera, y para muestra es Carlos Hermosillo. Durante su estancia desde 1991 a 1998, Hermosillo anotó 198 goles, convirtiéndose en pieza fundamental del club, donde logró 3 títulos de goleo consecutivos desde la campaña 93-94, además de convertir el gol con el cual el Cruz Azul derrotaría a León en aquella emblemática final de 1997. Continuamos con los Pumas, equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, club al cual en el año 1974 recibiría a un jugador de origen brasileño de nombre Evanibaldo Castro, mejor conocido como Caviño, futbolista que no solo se convertiría en leyenda del club, sino también de la liga, consiguiendo un récord de 166 goles con la institución, además de conseguir 8 títulos de goleo, dejando una vara muy alta en el fútbol mexicano, títulos que por el fútbol actual se ve casi imposible de romper. Además, como dato extra, Caviño también logró ser el goleador histórico del Atlante, anotando un total de 108 goles y dejando en claro lo gran jugador que era. Continuamos con el primer goleador histórico que aún sigue en activo, y me refiero a André Pierre Gignac, jugador de origen francés quien llegó en el año 2015 a la Sultana del Norte para vestir la playera de los Tigres. Desde esa fecha hizo notar su calidad europea en nuestro fútbol, y con el paso de los años se ha convertido en un jugador histórico, no solo de Tigres, sino de la Liga MX. Actualmente en su historial cuenta con 203 goles anotados en las diferentes competiciones. Veremos con cuántos termina cuando llegue su fecha de retiro. Y para continuar en el norte nos vamos con el enemigo número 1 de los Tigres, los Rayados de Monterrey, quien tienen como máximo artillero histórico a un jugador argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori. Funes Mori aterrizó en Monterrey en el año 2015 y desde esa fecha logró la cantidad de 160 anotaciones, dejando abajo a jugadores de la calidad de Humberto el Chupete Suazo y Dorlan Pavón. Pero en enero de este año ha cerrado su ciclo con los Rayados, partiendo al centro del país con los Pumas, dejando esa cifra a la espera de ver cuándo aparecerá alguien que la pueda romper. Y del norte pasamos al sur, nuevamente a la Perla Tapatía, para conocer a Edwin Cubero, jugador costarricense que llegó al cuadro rojinegro en el año 1994 y durante casi 8 años de estancia en el club logró marcar 88 tantos, cifras que increíblemente le permitirían hasta la fecha conservar el hito de goleador histórico, además de ser uno de los artífices del primer título del Atlas en el año 1951. Continuamos con los Diablos Rojos del Toluca, quienes tienen el honor de haber tenido en sus filas a uno de los mejores jugadores de la historia de la Liga Mexicana. Y por supuesto, hablo de José Saturnino Cardoso, mejor conocido como el Diablo Mayor, delantero paraguayo que marcó 258 goles con el Toluca, siendo parte fundamental de un equipo que marcó época en el fútbol mexicano, no solo por sus títulos, sino por su forma de jugar.
Y como ya pasamos por los Diablos, ahora toca mencionar a los Santos y a su máximo goleador histórico, Jared Borghetti. Es el futbolista quien se lleva este honor al haber anotado 205 goles en su estancia con los de Torreón, formando una dupla poderosa al ataque con el chileno Rodrigo "El Pony" Ruiz y logrando títulos importantes para su club. También es importante mencionar que hasta la llegada de Javier Hernández, Borghetti era el máximo goleador de la selección mexicana. Ahora vamos con un jugador que replicó lo hecho por Caviño hace años y logró ser el goleador de dos equipos diferentes, aunque sin el impacto que tuvo el brasileño. Y nos referimos a Camilo Zambeso, quien en tan solo un año de estancia se ha convertido en el goleador histórico del Mazatlán, club de reciente creación dentro del fútbol mexicano. Este lo consiguió anotando la módica cantidad de 21 goles. Y el segundo equipo en cuestión son los Gallos Blancos del Querétaro, club en el cual actualmente pasa por su segunda etapa y puede incrementar la cifra de goles. Actualmente mantiene su título con la cantidad de 69 goles, pero este aún puede crecer más. Ahora vamos a movernos hasta el estado de Aguascalientes, con los Rayos del Necaxa, donde Ricardo Peláez se convirtió en un jugador histórico para el club hidrocálido, aportando goles que dieron títulos y que lo llevarían a estar en los libros del club. Peláez anotó 158 goles durante su estancia, cifras que también le ayudaron a colocarse entre los goleadores históricos del fútbol mexicano en general. Los Camoteros del Puebla tienen como máximos anotadores a dos jugadores, ambos empatados con 92 goles. El primero de ellos es Carlos Poblete, quien los consiguió en diferentes etapas en el club, y el segundo es Ricardo Álvarez, quien logró esta cifra entre 1941 y 1950, siendo así el primer goleador del Club Puebla. Continuamos con el Club León, donde su máximo goleador es Adalberto "El Dumbo" López, quien logró 136 goles en la década de los 40, además de lograr ser campeón con los Esmeraldas y el Atlas. Recientemente Mauro Boselli estuvo muy cerca de romper el récord goleador del Dumbo, pero desafortunadamente salió de la institución y se quedó estancada la cifra goleadora en 130 anotaciones. El argentino Franco Daniel Jara militó del año 2015 al año 2020 con los Tuzos del Pachuca. Ese tiempo fue suficiente para lograr convertirse en el goleador histórico del club, anotando 83 goles durante su estancia y logrando de esta forma desplazar a Gabriel Caballero, quien gritó 69 festejos de gol. Ahora el turno es del Atlético de San Luis, quien tuvo ese cambio debido a la nueva administración del Club Atlético de Madrid, y con ello llegó un nuevo goleador histórico, y ese es el argentino Nicolás Ibáñez, quien desde su llegada en el año 2017 hasta su partida en el año 2021 logró anotar 57 tantos, con los cuales logró superar a Alfredo Moreno, quien marcó 54 goles. Estamos a punto de terminar y llegó el turno de los Xolos de Tijuana. El equipo de la frontera tiene como máximo goleador histórico al mexicano Raúl Enríquez, quien estuvo desde la fundación del club, logró el ascenso y su primer campeonato, y todo ello de la mano de este jugador, que durante su estancia en el club logró marcar 81 goles. Y por último terminamos con los Bravos de Juárez, una de las franquicias más nuevas del fútbol mexicano, quien tiene en su historial al brasileño Leandro Carrijo como máximo romperredes histórico con 73 goles marcados. Ahora anexaré algunos goleadores históricos de otros equipos del fútbol mexicano. Por ejemplo, del extinto Veracruz encontramos al brasileño Mariano Uberasi, quien logró marcar 98 dianas. Ahora nos pasamos a otro equipo extinto como los Jaguares de Chiapas, donde encontramos al paraguayo Salvador Cabañas, quien con 61 anotaciones se colocó como el máximo romperredes. De los Freseros del Irapuato encontramos a un histórico de México, Jaime Belmonte Magdaleno, mejor conocido como el Flaco, quien en cifras exactas no se sabe, pero anotó más de 100 goles con la trinca fresera. De Monarcas Morelia encontramos a Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa, quien con sus 140 goles se ganó el mote de goleador histórico de los purépechas. Y pues así llegamos al final del video. Si te gustó te invito a regalarme un like y a suscribirte al canal para más contenido.